Así inicia esa noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares. En noticia, Perú, a 5 días de la segunda vuelta presidencial, el jefe de Estado señala que el gobierno hace todo por lograr unas elecciones en paz y pide a los candidatos que respeten los resultados. Declaraciones a 48 horas del cierre de campañas en un día de convocatoria ciudadana contra la corrupción que tiene nombre propio, Keiko no va. Son hechos que analizamos. En noticia Colombia, vocero del gobierno, incluso el ministro de Justicia, insisten en que el estallido social es producto de una conspiración internacional. Entre los países nombrados están Rusia, Cuba y Venezuela. Aunque sin pruebas, las acusaciones no dejan de ser peligrosas. Un asunto que analizamos a 35 días del paro nacional. Y en noticia Chile, el presidente Sebastián Piñera cierra la puerta a una ley de indulto para presos políticos del estallido social. En su última cuenta pública asegura que en su país no hay presos por lo que piensan. En las calles le recuerdan que sí los hay y la mayoría son jóvenes. Profundizamos en esta realidad. Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Perú, a 5 días de celebrarse la segunda vuelta de los comicios presidenciales en este país, la polarización y campañas de desestabilización reflejan una marcada incertidumbre en el ambiente electoral, al tiempo que continúa la crisis de gobernabilidad entre los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Vamos a revisar estos detalles. El último debate no despejó las inquietudes de ese 20% de la ciudadanía indecisa. Los días que restan para el proceso electoral están marcados por la incertidumbre y por primera vez en 30 años, la derecha no tiene todas las cartas en la mano, a decir del sociólogo Eduardo Bayón. Un voto escondido que tiendo a creer favorece al candidato Castillo, dado el fuerte peso del antifujimorismo que está presente y que se mantiene vigente en el país. En este escenario, la preocupación creciente del electorado está vinculada al ruido que empieza a hacer la presión de sectores de derecha por insinuar y por construir la imagen de un eventual fraude electoral a ejecutar en el caso de la derrota de Fujimori. En los últimos días se acentuó una campaña de desestabilización con operadores políticos y mediáticos que insinúan un fraude electoral. Nunca como ahora se ha tratado de deslegitimar el proceso electoral. La campaña contra los organismos electorales es enorme. Y es, parte de una campaña. La campaña más o menos va dirigido a lo siguiente: si no gano, es fraude. Si no gano, es fraude. López Aliaga, en la primera vuelta, fue quien encabezó esta idea. Ninguno de sus argumentos eran argumentos atendibles. En el Perú no es posible hacer fraude a no ser que tengas una captura institucional intensa de todos los organismos electorales y obviamente pues comprar la prensa y otras instituciones, y ni así tú puedes cubrir un fraude. Tuesta asegura que la polarización vista en esta campaña electoral no tiene precedentes y que ninguno de los candidatos hará un gobierno movilizador o de relativa legitimidad. La crisis de gobernabilidad continuará. Teníamos allí el informe de nuestra corresponsal en Lima, Verónica Insausti, y ahora vamos precisamente hasta allá, hasta esta capital de esa nación suramericana de Perú, para conocer más acerca de una convocatoria nacional e internacional. Verónica, muy buenas noches, en contra de la corrupción. Cuéntanos, ¿dónde te encuentras ahora, lo que está pasando?
Hola, buenas noches, Tatiana. Así me encuentro en la Plaza San Martín. Hace unas 2 horas se inició una marcha multitudinaria contra la corrupción, no solamente acá en la capital, sino en las principales ciudades de nuestro país. Aquí en Lima, por lo menos 12.000 personas, entre 12 y 15.000 personas, han asistido a esta convocatoria de marchar contra la corrupción, que es sinónimo de marchar contra la candidatura de Keiko Fujimori. Recordemos que la lideresa de Fuerza Popular está llevando un proceso, una acusación fiscal a la cual han pedido 30 años de prisión por liderar una organización criminal. Esto está en curso. En el caso de que Fujimori asumiese el gobierno, pues esta investigación quedaría suspendida durante estos 5 años de su gobierno y quién sabe al culminar el mandato pues ya no exista este equipo de fiscales anticorrupción. Son miles de ciudadanos, jóvenes, madres de familia, en verdad gente que no tiene camiseta política, que simplemente está defendiendo el Perú, está defendiendo su patria, según lo que se ha escuchado en todas las arengas en estas horas, de las personas que han caminado durante varias cuadras, ¿no? Arengando que no quieren un país corrompido, con instituciones débiles, que quieren una reestructuración en todo el sistema de salud educativo, y mientras exista corrupción en el país liderada por la clase política y una clase de poder económico, pues esto no va a mejorar, el Perú no va a avanzar, porque son millones que se han perdido justamente en corrupción, que se ha podido invertir en estos sectores tan importantes, que ahora con la pandemia se ha visibilizado una crisis estructural, ¿no? Más allá de enfrentar la pandemia del COVID-19, hay una crisis estructural que viene históricamente, esto tiene años, tiene décadas, ¿no? Ahora, como bien escuchamos en la nota, estos especialistas en procesos electorales, en los últimos días, Tatiana, se ha desatado una campaña a través de operadores mediáticos y políticos para crear un ambiente de zozobra frente a un posible resultado que dé como ganador a Pedro Castillo. Desde la primera vuelta ya el candidato de derecha, Rafael López Aliaga, deslindó que podía haber fraude si es que la derecha no ganaba. Eso se ha retomado en estos días, faltando 5 días para el proceso electoral, y se ve en las redes, en los medios de comunicación, diversos líderes políticos de la clase política tradicional, en fin, asusan sobre este tema. Hablan, por ejemplo, de que no se permite, el Jurado Nacional Electoral no ha permitido el ingreso de observadores para este proceso, para esta segunda vuelta, y eso no es así. El especialista Fernando Tuesta, analista político, explicó que es especialista en este tema electoral, explicó que el Perú tiene un convenio, el Estado peruano tiene un convenio con diversas organizaciones de observadores, como son, por ejemplo, la OEA, la Comunidad Europea, y la Organización de Observadores de América Latina. Pero no puede venir un país o un candidato a invitar a un cierto grupo o organización y pedir que vengan a observar, porque es todo un procedimiento. Entonces, ante la negativa a estos pequeños grupos eventuales que no tienen un convenio con el Estado, entonces se ha desatado toda una campaña diciendo que no permite el jurado que vengan observadores justamente porque se planea un fraude. Este es el ambiente que hay ahora, pero por otro lado pues vemos decenas de miles de ciudadanos acá en la capital y en las principales ciudades del país que se han levantado, que han salido a marchar pese a la COVID para defender a su país de la corrupción. Muchísimas gracias, Verónica. Es este el escenario en el que se dan cuando ya solamente faltan 5 días para que el pueblo tome su decisión definitiva. Gracias, Verónica. Muy buenas noches.
Todos estos hechos de lo que nos narraba Verónica, del panorama electoral, cómo se llega a este punto, lo vamos a analizar con Gustavo Espinosa, profesor, periodista, analista político, nos acompaña también desde Lima. Gustavo, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, amigos de Telesur, a la orden. Estamos en una situación complicada, es verdad. Las elecciones son en 5 días. Hay un clima de tensión y de violencia que estuvo signada por los hechos ocurridos en el BRAE, en el Valle de los Ríos N, Perené y Mantaro, que generaron la muerte de 16 personas, que fueron atribuidos inicialmente a Sendero Luminoso. Los hechos indican que esto parece que no fue así, parece un hecho vinculado a una cierta ajuste de cuentas entre personas de nacionalidad venezolana que concurrieron en motocicletas y con fusiles Khalil y que dispararon contra personas que estaban consumiendo bebidas alcohólicas en un bar en la localidad de San Miguel de N. Pero en realidad la versión oficial sigue tratando de encubrir estas investigaciones para mantener la idea de que fue Sendero Luminoso y que estamos viviendo un renacimiento del senderismo. Esto es ciertamente una cosa inducida con el propósito de vincular a Pedro Castillo con el terrorismo y señalar que su victoria sería un triunfo de los grupos extremistas en la vida nacional que van a restaurar la violencia que el Perú superó a fines de la década del siglo pasado. Entonces, esta es una cosa que de alguna manera sigue teniendo cierta vigencia. Pero también a esto hay que sumar el hecho de que el día sábado pasado se produjo una supuesta marcha convocada por organizaciones de la clase dominante que no se atreven en realidad a levantar la candidatura de Keiko Fujimori. En general, ellos no dicen que apoyan a Keiko Fujimori porque les da vergüenza tener una candidata con estos antecedentes y entonces prefieren enarbolar proclamas de corte formal. Entonces dicen que es una marcha por la democracia, que es una marcha contra el comunismo, que es una marcha contra la violencia y contra el terrorismo, y que lo que están haciendo es tratar de salvar al Perú del inminente peligro de un golpe comunista que sería la elección de Pedro Castillo. En realidad esto carece totalmente de fundamento. Pedro Castillo no es comunista, es un maestro rural, es un maestro de escuela, tiene una formación progresista, ha sido un activista sindical, ha sido un luchador en la huelga magisterial del 2017, no tiene una formación política definida, no tiene tampoco una experiencia política más o menos marcada, pero ciertamente representa a un movimiento popular un poco aluvional, un poco amorfo, un poco heterogéneo. Sí, Gustavo, de hecho hemos visto que representa también esa necesidad de ser escuchados, esas reivindicaciones históricas de ese Perú profundo, de ese Perú que no es Lima, donde está el centro de poder y donde están además muy enfocados los medios de comunicación. Esto que nos estás narrando es parte de una historia de un país, contar todo como si fuese Lima, pero resulta que no es así. Naturalmente que sí, Castillo representa al Perú excluido, al Perú ignorado, al Perú que no fue nunca incluido en la formación de la sociedad, siempre fue marginado y que ahora se levanta con fuerza, con capacidad de combate y sobre todo con banderas propias y con intereses definidos. Sí, hay parte de la narrativa que nos ha planteado usted, Gustavo, y hay más. Por ejemplo, ahora de nuevo, y lo recordaba Verónica, nuestra corresponsal, la del intento de fraude, que el próximo domingo se fragúa un fraude y valga todo esto que llama la atención, porque entonces estarían vinculando no solamente a la autoridad electoral, sino al propio gobierno, diciendo que todos están conspirando para que no gane Keiko Fujimori. ¿Cuánto crees que esto realmente puede afectar a la elección del próximo domingo? Bueno, voluntad de cualquier cosa tiene la clase dominante.
tienen voluntad golpista. Por ejemplo, han estado alentando y tocando la puerta de los cuarteles, alentando a grupos de militares retirados y de organismos representativos de la policía y del ejército y de la marina en disponibilidad con el propósito de solventar un clima de violencia militar. También tienen voluntad de fraude, ciertamente, pero es difícil, muy difícil que se pueda hacer un fraude. Mejor dicho, un fraude se puede hacer cuando la diferencia entre uno y otro candidato es muy pequeña, digamos un 1%, un 2% de diferencia entre uno y otro, puede saltar un fraude. Pero aquí parece que la diferencia es bastante mayor, se habla de un 10, 12%. Entonces es muy difícil, hay observadores internacionales, los organismos electorales son muy heterogéneos. Una de las campañas que hay de la derecha precisamente es contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, porque pareciera que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, un señor Salas, fue en sus años mozos estudiante universitario que perteneció al Frente Estudiantil Revolucionario, es decir, un núcleo de estudiantes universitarios de orientación avanzada. Entonces dicen que es comunista, que es marxista-leninista y que está en el puesto de presidente del Jurado Nacional de Elecciones para dirimir a favor de Pedro Castillo la elección presidencial del 6 de junio. Eso es un absurdo. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones no puede definir quién es el ganador de una contienda electoral de esta magnitud. Pero insisten en eso. Pero es parte de esa narrativa. Claro, es parte de esa narrativa que intentan instalar. Claro, descalificarlo para decir perdimos por el fraude. Sí, porque entonces, como bien conocemos es que son malos perdedores. Un clima de violencia. Porque bien conocemos es que son malos perdedores. Antes de conocerse el resultado, pero entendiendo muy bien el panorama electoral, plantean la narrativa, esto lo hemos visto en muchas partes de nuestro continente, y luego dicen que perdieron porque hubo un fraude. O sea, no es nuevo, pero no deja de ser peligroso. Ahora, ¿qué implica también esta elección para la gobernabilidad del país? 5 años en crisis, con 5 presidentes. Quien gane dependerá de con cuánto gane Gustavo para tener cierta tranquilidad. Sí, yo creo que eso es decisivo. Si Pedro Castillo saca, por ejemplo, más del 50% de los votos, tendrá una victoria consolidada y firme. Si gana, por decir un caso, con 40% contra 35%, entonces habrá una campaña diciendo que no representa la mayoría de la sociedad. Entonces será un gobierno un poco más precario, un poco más débil. Ese es un factor. El otro factor es dónde gana. Si Castillo gana en todos los departamentos del interior del país, por ejemplo, que es lo que aparentemente está ocurriendo, entonces va a tener una fuerza descomunal, va a tener la fuerza del Perú. Ahora, si gana en Lima, eso será mucho mayor. Si en Lima no gana, que es probable que no gane en Lima porque la situación en Lima no es tan clara como en el interior del país, va a depender un poco de cuál sea la diferencia. Porque una cosa es que pierda en Lima por 2 o 3 puntos de diferencia y otra cosa es que pierda por 10 o 12 o 15 puntos de diferencia. Entonces, todo eso son factores que todavía no se conocen, que se van a conocer después del 6 de junio. Y entonces es un poco precipitado tratar de analizar, porque sería un poco especular respecto a lo que podría ocurrir. Lo que sí se puede decir es que Castillo será una victoria del movimiento popular y que esa victoria será posible consolidarla en la medida que el pueblo participe, se organice, se movilice, se una y combata. Porque en realidad no es un hombre el que va a ser elegido, es una voluntad ciudadana la que se va a imponer por la fuerza de la decisión electoral de un pueblo que está cansado de un modelo que es el modelo neoliberal, que ha generado la crisis sanitaria o la imposibilidad de enfrentarla, que ha generado una crisis de educación o la imposibilidad de encararla adecuadamente, que ha quebrado la estructura productiva del país, que ha lanzado al 80% de la población económicamente activa a la informalidad. Aquí en el Perú, cuando se despidió a millones de personas, solo les dio la oportunidad de ser o choferes de taxi o vendedores ambulantes. Y entonces
no hay una estructura productiva consolidada producto del modelo, que fue un modelo dependiente del capital financiero, de los organismos financieros internacionales, impuesto por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Claro, y con todo esto recordar que en tiempos de pandemia lo que ha develado es la cara más oscura, más dolorosa incluso para la mayoría del pueblo peruano, esta pandemia y la desenmascarada del modelo del que usted nos está hablando. Ahora, quiero preguntarle acerca de la movilización nacional en muchas ciudades del país está registrando. Es en contra de la corrupción, pero también tiene nombre propio. Dice Keiko no va, no queremos más fujimorismo. Allí además, ahí están parte de las imágenes que nos enviaba nuestra corresponsal más temprano. Pero sin duda, hay cientos de personas. Sin embargo, también sabemos que hoy en día las campañas no se miden por cuánta gente está en las calles, Gustavo. Así que la pregunta es, ¿cómo establecer cuánto hay de antifujimorismo hoy por hoy en el Perú? Bueno, el antifujimorismo es muy fuerte. Es que en realidad se carga mucho a eso. Porque una cosa es, por ejemplo, el antifujimorismo derivado de la denuncia por la corrupción, y otra cosa es el que tiene que ver con crímenes, con violaciones a derechos humanos. Otra cosa es el antifujimorismo producto del hecho de que el fujimorismo ha envilecido al conjunto de la sociedad peruana, ha corrompido a centenares de miles de personas y ha quebrado todas las instituciones. Entonces el antifujimorismo es realmente muy fuerte. Cualquier otro candidato que no fuera Keiko Fujimori tendría muchísimo más posibilidades de obtener una victoria. Pero en realidad Keiko Fujimori se enfrentó a una O, que fue el símbolo de Vivianta, y perdió. Se enfrentó a 3 siglas, que fue el signo de PPK, y perdió. Se enfrenta ahora al símbolo de Perú Libre, que es un lápiz, y va a perder. Y se enfrentará mañana, si se quiere enfrentar a un fósforo, y también va a perder, porque en realidad está negada para alcanzar apoyo ciudadano. Por eso es que la clase dominante, cuando la apoya, no dice, nosotros apoyamos a Keiko Fujimori por los méritos que tiene, por su calidad personal, por su experiencia política. No. Dice, nosotros la apoyamos no obstante todos sus errores, porque queremos defender la democracia, por la libertad, porque... Sí, Gustavo, y quien lo dijo, pero quien sí lo dijo abiertamente fue Mario Vargas Llosa. El escritor Mario Vargas Llosa desde España. De hecho, claro, dijo que habían hablado telefónicamente porque enarbolan de nuevo todos estos sentimientos, la democracia, los principios de libertad, de soberanía, etcétera, etcétera. Claro, por eso el propio Vargas Llosa ha tenido que admitir, como se dice, tragarse el sapo y decir, bueno, pues yo perdono todo lo que es la mochila de Keiko, porque, bueno, pues es la única alternativa frente al comunismo. Entonces, es una razón ideológica, entre comillas, la que los lleva a sostener a Keiko. No es una razón política de respaldo a una candidatura presidencial que nos parece la mejor, la más calificada, la más honesta, la más consecuente, la que responde más acreditadamente a los intereses del país. No. Sí, Gustavo, pero además, si yo lo escucho a usted atentamente, es una forma también de darle unas palmadas en la espalda a todo este entramado de corrupción en el que la Fiscalía la vincula a ella directamente. ¿No hay el más mínimo atisbo de vergüenza por una situación de esas? No hay. En la clase dominante no hay un atisbo de vergüenza, porque lo que se trata es que están tratando de preservar sus intereses de clase. Están tratando de proteger sus privilegios. Aquí hay razones económicas las que están moviendo el comportamiento de esta clase dominante. Entonces, por ejemplo, ahora sube el costo de vida. ¿Por qué? Porque ha desaparecido o está desapareciendo la harina en el mercado. Y la harina en el mercado va a subir de precio. ¿Y por qué va a subir de precio? Porque la empresa productora de la harina es de Dionisio Romero. Dionisio Romero es el dueño del Banco de Crédito, pero al mismo tiempo es el dueño de las AFPs.
y en el programa de Pedro Castillo está el desaparecer las AFPs, salvaguardando y protegiendo los ahorros de los que están actualmente inscritos en las AFPs, pero desaparecer el modelo, el esquema de las AFPs, porque es pernicioso para los intereses de la población. Entonces, es Dionisio Romero, sus empresas, las que están generando la crisis de la alimentación. Esto ustedes lo conocen en Venezuela, lo han vivido de una manera directa. Bueno, eso se está reproduciendo ahora. Guerra sucia se llama eso, Gustavo. Es la guerra sucia por acción de la clase dominante. Exactamente. Claro. Y económica, sin duda. Criminal, además. Es por acción de la clase dominante. Es una crisis artificial que la que quieren es atribuirla a la población. Es producto y culpa de la población porque la población eligió a un gobierno de izquierda. Entonces hay que castigar a la población desapareciendo los productos alimentarios y generando el desgobierno y el caos. Sí. Por último, Gustavo, una pregunta que ronda y no es ingenuidad, es un asunto también de digamos, análisis político. ¿Cuánto tiene Keiko Fujimori de su padre Alberto Fujimori? ¿Lo tiene todo? ¿Tiene en parte? ¿Ha moderado su discurso? De hecho, su plan programático, ¿cuánto creerle? No, tiene todo. Tiene todos los defectos y todas las habilidades, entre comillas, de su padre. Todos los defectos porque es prepotente, es soberbia como el padre, es agresiva como el padre, no tiene escrúpulos como el padre, pero al mismo tiempo es habilidosa, sabe manejar las contradicciones en el campo adversario, sabe moverse entre la clase dominante para explotar sus intereses y defenderlos. Entonces sabe utilizar sus vínculos con las instituciones castrenses, sabe manejar algún tipo de relación con incluso segmentos del movimiento popular a los que les ofrece, a los sectores más desclasados del lumpen, del proletariado, les ofrece algunos beneficios, y entonces tiene las virtudes y los defectos de su padre, tiene las habilidades y tiene las, digamos, inoperancias humanas que registró el padre. En realidad tiene todos los rasgos del padre. Muy interesante este análisis, Gustavo. Reiteramos a 5 días de la segunda vuelta presidencial que el pueblo peruano tome la mejor decisión. Muchas gracias, Gustavo. Buenas noches. Bien, si no pasa nada vamos a ganar. Muchas gracias a ustedes y buenas noches. Y conversaremos la próxima semana. Muchas gracias, muy buenas noches. Encantado, felicidades. Muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Colombia. Voceros del gobierno, incluso el ministro de Justicia, insisten en que el estallido social es producto de una conspiración internacional. Entre los países nombrados están Rusia, Cuba y Venezuela. Aunque sin pruebas, las acusaciones no dejan de ser peligrosas. Es un asunto que analizamos a 35 días del paro nacional. Al volver en Es Noticia. Un espacio donde se exponen todas las visiones. Aquí reflexionamos con los actores del panorama político mundial. De lunes a viernes, analiza las influencias en los sucesos latinoamericanos. En Clave Política. Solo por Telesur.
En Noticia Colombia, el gobierno del presidente Duque insiste en obviar las verdaderas causas del estallido social. A 35 días del paro nacional y manifestaciones populares, reafirma su narrativa demagógica contra la protesta, insiste en que hay una conspiración internacional en su contra y lanza un disimulado SOS a Estados Unidos con la nueva canciller. Vamos a verlo. Este martes amaneció en el portal El País de España una entrevista al presidente Iván Duque, en la cual acusó al AMPA Común, al ELN y a las disidencias de las FARC de ser responsables de la violencia en el marco de las protestas que ya alcanzan 35 días. Empeñado en destacar las agresiones a agentes de la fuerza pública, insistió en desestimar las cifras reales de muertos, violaciones, abusos y desapariciones que esos agentes han causado, negando lo sistemático de tales prácticas. Tampoco emitió pronunciamiento alguno contra la evidencia de paramilitarismo urbano, civiles armados ilegalmente para aterrorizar y matar. Aunque en dicha entrevista el presidente Duque no lo dijo, varios de sus ministros han reiterado que el estallido social es producto de una conspiración internacional. Fue una situación que organizaron a nivel internacional para desprestigiar el país. Es que el ataque vino a nivel internacional por organizaciones criminales organizadas. El paro nacional se organizó desde luego por organizaciones colombianas, pero aprovecharon la coyuntura de estos criminales. A simples hechos aislados por riñas callejeras e intentos de hurto, redujo el ministro de Justicia las decenas de víctimas de las fuerzas del Estado. En este contexto, el gobierno privilegió su relación con Estados Unidos mediante la visita que hizo la nueva canciller a ese país. Quiero decirle, presidente, el parte de esa visita es la reafirmación del respeto por Colombia, de la solidaridad con su gobierno, de la conciencia que existe de que esta nación es una nación determinante y es un aliado estratégico. Y en otra traza de incoherencia, cambiándole el nombre a un personaje histórico, Manuel Trujillo y Torres, la víspera, Iván Duque exaltó los casi 200 años de vinculación con la doctrina Monroe. Y que nos permite siempre evocar la memoria de Rafael Trujillo y Torres. Una vez más, el gobierno de Colombia busca en el país del norte la solución a un problema interno, histórico y desencadenado por 3 años de desconexión con el pueblo. Es un asunto que vamos a analizar, pero primero sumamos más información con nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tobar. Hernán, muy buenas noches. Estás de nuevo en un lugar que ha sido ya escenario de intentos de acercamiento entre el Comité del Paro y el Gobierno Nacional. ¿Qué ha pasado esta noche? Así es, Tatiana, muy buenas noches, televidentes, muy buenas noches. Nosotros nos encontramos al occidente de la capital de Colombia. En este sitio pues se han desarrollado parte de las reuniones entre el Comité del Paro y el Gobierno Nacional. Había gran expectativa por la conclusión de esta reunión, pero no ha habido ningún avance en cuanto al preacuerdo que ya se había, digámoslo, concertado de alguna forma con el gobierno colombiano. ¿Por qué hago alusión a esta situación? Hace pocos minutos salió el coordinador Emilio Archila, que es el designado por parte del gobierno en estos diálogos, y aseguró que si bien da cuenta de los desbloqueos que asegura son más del 40%, 47% en el país, el gobierno prácticamente exigió que no haya bloqueos de carreteras ni de vías en el país. Y a eso supeditó pues el avance en estos diálogos. Estamos esperando que salgan a dar alguna declaración los integrantes del Comité del Paro, pero no hay ningún avance, pese a que los integrantes del Comité de Paro en la mañana anunciaron pues que los puntos de resistencia en algunos sectores y algunas vías del país se habían ya levantado. Algunos puntos de resistencia, de concentración
como en el Huila, en el departamento del Huila, en el departamento del Cauca, en el departamento de Nariño, ya se han levantado. El consejero Emilio Urchila aseguró pues que no se puede depender de la decisión de algunos para que se mueva la economía del país, para que no se puedan transitar alimentos, no se puedan transitar todos los medicamentos, no se pueda transitar, por ejemplo, en el caso de las ambulancias. Los integrantes del Comité de Paro han asegurado que inclusive en ese sentido han posibilitado corredores humanitarios en algunas zonas del país para que puedan pasar todos los suministros que se requieran a diferentes zonas en el país. Bueno, nosotros estamos pendientes porque se espera que el Comité del Paro, sus integrantes, den una respuesta den su posición frente a esta postura del gobierno colombiano en relación a las marchas. No hay ningún avance, no hay ningún punto claro en relación a lo que tiene que ver con los preacuerdos. El consejero Emilio Urchila no se refirió al tema de los preacuerdos. Estamos esperando porque en pocos minutos se espera la declaración de los integrantes del Comité del Paro. Tatiana, vemos movimientos allí al fondo, ya se están acercando. Los voy a dejar entonces con Te propongo que esperemos unos minutos más, esperemos, si te parece, unos minutos más. Nuestro analista que se encuentra también en Bogotá, el profesor Jaramillo, le va a esperar, él nos está escuchando. Mientras se acercan para conocer qué es lo que dicen los voceros del Comité de Paro, preguntarte si hay una contrapropuesta o cuál es la propuesta de Emilio Urchila como representante del gobierno, que se levante el 100% de los bloqueos. ¿Y el gobierno qué propone ante tal nivel de violencia de las fuerzas estatales? Mire, Tatiana, hasta el momento el consejero del gobierno no ha dado respuesta frente a los niveles de violencia que se vienen desarrollando en el país y propone que para avanzar en ese acuerdo se debe levantar el 100% de los bloqueos en el país. Esa fue la respuesta. Esperemos a ver cuál va a ser la posición de los integrantes del Comité del Paro frente a esta nueva postura del gobierno colombiano. Así que se mantiene entonces realmente en un punto muerto a 35 días de este paro nacional. Vemos al presidente de la CUDIA en este momento. Hernán, acercas el micrófono y vamos a escuchar si te parece. Perfecto, Tatiana. Buenas noches, amigos y amigas periodistas. Muchas gracias por permitirnos expresar nuestras opiniones, que lo vamos a hacer en 5 puntos muy concretos. En primera instancia, hay que recordar que diversas plataformas de derechos humanos y el Comité Nacional de Paro, ante las persistentes violaciones a los derechos humanos, solicitaron la presencia en Colombia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hecho al cual el gobierno se negó sistemáticamente, pero fruto del paro y de la presión internacional, el gobierno se vio obligado a acceder a dar la anuencia para que la comisión haga presencia en Colombia el próximo lunes. Segundo, la Conferencia Episcopal Colombiana y las Naciones Unidas han constatado la disminución sustancial de los cortes de ruta debido al diálogo regional que se ha entablado entre alcaldes y gobernadores para darle una salida a la normalización vial. Tercero, exigimos del gobierno nacional que sin mayores dilaciones firme el preacuerdo sobre garantías para ejercer la protesta social, al cual llegamos el 24 de mayo con la presencia de 3 ministros del gabinete, 2 altos consejeros y más de 50 asesores que tiene ese equipo de gobierno. Cuarto, solicitamos que se derogue
de forma inmediata el decreto 575, que es un estado de conmoción por la puerta de atrás. Es otra jugadita del gobierno. Y quinto, el paro nacional continúa con fuertes movilizaciones pacíficas a lo largo y ancho de Colombia, las cuales se refrendarán mañana 2 de junio y el próximo 9 de junio. Continúa el paro pacífico ante la actitud del gobierno de negarse sistemáticamente a la negociación del pliego de emergencia y, por supuesto, el partido de gobierno que no le interesa para nada que los problemas sociales del país se solucionen mediante el diálogo y la concertación. Queridos amigos periodistas, muchas gracias, muy amables por su presencia, por permitirnos expresar nuestras opiniones. Esas eran las declaraciones de Francisco Maltés, el vocero del Comité del Paro, y que ha hecho pues esta declaración en relación a que se debe dar la derogatoria de ese decreto que posibilitó militarizar gran parte de las ciudades que siguen en concentraciones y manifestaciones. Muy bien, Hernán. Este gobierno no está interesado en la negociación de las garantías ni en la negociación del pliego de emergencia. Hace un acuerdo y retrocede 2 pasos. Ahí se evidencia que no hay voluntad de parte del gobierno de llegar a un acuerdo ni sobre las garantías ni sobre el pliego de emergencia que presentamos el 20 de junio del año 2020. Vamos. Bueno, listo. Gracias. Presidente de la CUT, que funge como vocero en este momento, responde a algunas declaraciones de los periodistas que se encuentran precisamente allí apostados en el noroccidente de Bogotá. Un acuerdo con quienes están en los cortes de ruta para tomar las decisiones que se han venido tomando que permitan la normalización vehicular. No depende de nosotros. Nosotros respetamos las decisiones que tomen los que están en los cortes de ruta con alcaldes y gobernadores en los respectivos departamentos o municipios. Muchas gracias, muy amables, muchas gracias. Muy bien, termina esta declaración y cortísima rueda de prensa. Responde 2 preguntas de los periodistas el presidente de la CUT. Hernán, te agradecemos por traernos esta noticia de último minuto. Muy buenas noches. Hay acuerdos regionales. Hernán, le agradecemos y vamos con nuestro invitado. Mauricio Jaramillo, analista internacional, profesor de la Universidad del Rosario, nos acompaña desde Bogotá. Profesor Jaramillo, bienvenido, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Tatiana, es un placer. Un placer, muchas gracias. Primero, necesariamente preguntarle acerca de esto que acaba de suceder. No hay avances en el diálogo, hay 5 puntos claros. Dicen la CUT y el Comité de Paro que producto de la presión, la CIDH llega el próximo lunes al país. La Iglesia y la ONU han constatado que se desbloquean las vías producto de acuerdos locales. Le exigen al gobierno que firme el preacuerdo, que es sacar a la fuerza pública de los militares de las calles, que se acabe la violencia, que haya garantías para la protesta social, que ese es el preacuerdo. Eliminación del decreto que militariza 10 departamentos y se mantiene el paro. ¿Cuál es su opinión, profesor? Bueno, básicamente lo que hemos visto es un gobierno obstinado, que no ha querido ceder en lo que a mi juicio son los 3 puntos clave hoy del paro. El primero tiene que ver con que el gobierno se rehúsa a pedir perdón. Eso es lo primero que debió haber hecho hace mucho tiempo, desde que se murió la primera persona. Hoy ya vamos en más de 50. Tampoco el gobierno ha querido esclarecer los hechos, es decir, no ha habido
un acto de contrición en el que el Estado asuma que ha habido efectivamente un uso excesivo de la fuerza, como todas las pruebas así lo confirman. En segundo lugar, el gobierno ha insistido en la militarización de la respuesta, es decir, acá no ha habido diálogo social. No es la primera vez que esto sucede, ¿no? En noviembre de 2019, Colombia asistió a movilizaciones inéditas y masivas, no solamente en las capitales, sino a lo largo y ancho del territorio, y el gobierno, en vez de aprovechar esa coyuntura para poner en marcha una plataforma de diálogo social, lo que hizo fue acelerar una serie de reformas de espaldas a la gente y a los sectores con los que debió haber concertado. Y en tercer lugar, pues acá no hay garantías para la gente que protesta, y es muy difícil para el gobierno ceder, porque incluso algunas personas del gabinete han reconocido que los pactos, los puntos que se acuerdan con el comité de paro deben pasar por el visto bueno del expresidente Álvaro Uribe, como quedó en evidencia la semana pasada, por la postura, por lo menos, del ministro del Interior y del alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, que reconocieron básicamente que Uribe era quien daba las órdenes para ceder y para aceptar los puntos. Entonces, el gobierno se equivoca porque está cerrado en su posición y porque estigmatiza de manera muy riesgosa la protesta social. Y entonces llegamos a este punto, día 35 del paro nacional, profesor, no hay ningún tipo de avance. Usted nos hablaba de más de 50 personas muertas, pero la campaña Defender la Libertad da cuenta de 60 personas muertas, hay decenas de heridos, decenas de personas detenidas, hay 40 personas que han perdido uno de sus ojos, producto de 35 días de este paro nacional. Y la narrativa del gobierno, como lo veíamos también en esta entrevista, que sacábamos parte de ella antes de conversar con usted, se la presentábamos a nuestra audiencia, lo dice con toda claridad el ministro de Justicia, que hay una conspiración internacional para desestabilizar y desacreditar al gobierno. Cuando se le pregunta que de dónde viene, dicen que él no tiene las pruebas, pero que se tiene que investigar, y reitera que hay una conspiración internacional. Desde la perspectiva del análisis internacional, ¿esto qué significa? Estar mirando hacia otras partes con tal problema interno. Otros han hablado que, otros voceros del gobierno, que hay que mirar a Venezuela, a Cuba y a Rusia. No, esto es muy grave. Digamos, este gobierno, ningún gobierno en la historia de Colombia, Tatiana, había maltratado tanto a Cuba, a Rusia, a Venezuela e incluso a Estados Unidos, porque también en las elecciones de Estados Unidos el partido de gobierno Centro Democrático intentó participar. En los 8 años de gobierno, por ejemplo, de Álvaro Uribe Vélez, Colombia tuvo una buena relación con Cuba. Fidel Castro, por ejemplo, fue clave en los momentos de crisis que hubo entre Caracas y Bogotá, pero nunca antes Colombia había expulsado diplomáticos, por ejemplo, rusos o cubanos, como ha ocurrido en el último tiempo. Entonces lo que vemos es un desprecio por la región. Este gobierno se salió muy rápido de la Unión de Naciones Suramericanas, congeló su participación en la CELAC y lanzó 2 iniciativas improvisadas del Grupo de Lima y Prosur. Para esconder un poco el fracaso en materia de política exterior, ahora se dice que hay una conspiración en contra de Colombia. Esto es grave, primero, insisto, porque confirma el desprecio por la comunidad de estados, por los latinoamericanos, que según la Constitución es una obligación del gobierno. Y en segundo lugar es grave porque se desprecia un poco las reivindicaciones legítimas de los manifestantes. Se está diciendo básicamente que acá la gente que está en la calle no está porque tenga unos reclamos legítimos y genuinos, sino que la gente en la calle es básicamente idiota útil de terceros gobiernos. Esto es muy grave y es la típica retórica de los dictadores, de los gobiernos que no reconocen que las explosiones sociales, que la calle, que la protesta son manifestaciones absolutamente legítimas y que deben además cohabitar con la democracia. Entonces es muy grave que se apunte a una conspiración externa, además con el agravante, Tatiana, de que ni siquiera hay pruebas, como ocurrió en los 8 años de Uribe, que siempre se apuntó a Brasil, a Bolivia, a Ecuador, a Venezuela, y cuando llegaba el momento de aportar las pruebas, Colombia generalmente recurría a una retórica que ha sido vacía. Y por último, hay que revisar Estados Unidos. La vicepresidenta, que ahora funge como canciller, se va para Washington, es recibida por algunos congresistas, no por las principales autoridades del país. Y el embajador Francisco Santos, usted lo recordaba, al final debe reconocer, después de todo este episodio del partido de gobierno apoyando la candidatura de Donald Trump a la reelección, que la situación está mal. Sin embargo,
embargo, se van de nuevo a Estados Unidos, pareciese como un intento de salvavidas, y de nuevo lanzan la narrativa de que si van a Estados Unidos y hay buenas relaciones, pues todo estará bien. Uno no sabe, uno se pregunta si de verdad el pueblo colombiano de nuevo va a creer eso. No lo creemos, y además el pueblo colombiano tiene además aliados en Estados Unidos como Jim McGovern o como Patrick Leahy, que han sido muy críticos de la postura de este gobierno y le han pedido a Joe Biden que revise la relación en materia de derechos humanos. No se nos olvide que Joe Biden fue parte del gobierno de Barack Obama, que apoyó los acuerdos de La Habana. Ahí pues estuvo el enviado Bernard Aronson. Este gobierno se confió en que los 4 años de Trump iban a significar pues la posibilidad de hacer trizas los acuerdos de paz con La Habana, pero no se nos puede olvidar que acá el pacto de paz es un pacto de Estado, no es un pacto de gobierno. Entonces yo no creo que ningún país del mundo esté dispuesto a secundar a Colombia, a este gobierno en particular, en hacer trizas los acuerdos de paz. Por eso me parece importante la presión que en este momento puedan ejercer algunos sectores liberales y progresistas en Estados Unidos, muy preocupados por lo que está pasando con la paz, y así se lo hicieron saber a la vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, que fue a pedir apoyo y recibió una serie de inquietudes por parte del gobierno de Estados Unidos en materia de derechos humanos. Este es el escenario que vive Colombia ahora desde esta narrativa que el gobierno mantiene, y veremos hasta cuándo le durará. Muchísimas gracias, profesor Jaramillo. Un placer, muy buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Chile, el presidente Piñera cierra la puerta a una ley de indulto para los presos políticos del estallido social. En su última cuenta pública, que se dio hoy, asegura que en su país no hay presos por lo que piensan. En las calles le recuerdan que sí los hay y la mayoría son jóvenes. Profundizamos en esta realidad al volver en Es Noticia. Que ha logrado superar la pobreza extrema, los grupos terroristas y las campañas mediáticas con claros fines políticos. Vea en nuestras ediciones de Reporte 360 la situación que se vive en Xinjiang por el descrédito impulsado por Estados Unidos y el respaldo de otras naciones para intentar desestabilizar a China. Descubriendo Xinjiang. Esta semana, solo por Telesur. En Noticia Chile, el presidente Sebastián Piñera presentó la última cuenta pública de su mandato. Lo hizo en medio de manifestaciones por su mal manejo de gobierno, en las que, según las consignas, faltaban los presos políticos de 2019. El presidente Piñera abordó el asunto del estallido social en 2019 y manifestó su oposición a una ley de indulto o amnistía para las personas detenidas durante esos meses. En Chile no hay presos políticos. En Chile nadie está preso por lo que piensa. Según la Fiscalía General, hasta octubre de 2020 formalizaron a 5.084 personas por diversos delitos cometidos en las protestas. Del total, 648 están en prisión preventiva y 725 recibieron condena. La eficacia de la justicia no fue la misma para las 8.827 personas que denunciaron delitos cometidos por agentes del Estado. Solo una de esas denuncias se cerró con sentencia condenatoria y el 46% fueron cerradas sin procesamientos. En los 9 meses que le quedan en el poder,
Piñera planea presentar al Congreso un proyecto de ley para la supuesta modernización de las fuerzas de seguridad. Esta modernización permitirá resguardar mejor el orden público y la seguridad ciudadana, con pleno respeto de los derechos de todas las personas y con plenas garantías a las libertades, la paz y la seguridad de las familias chilenas. En las calles no le creen. No estamos todos, faltan los presos. Era una de las consignas de las movilizaciones que se dieron en Santiago, paralelas a su discurso. También hubo marchas en Valparaíso y una vez más, Carabineros las reprimió. Piñera dijo además que impulsará un acuerdo para aumentar la recaudación fiscal y pidió al Congreso acelerar las leyes relativas a la descentralización de los poderes. La rendición de cuentas también fue duramente criticada en redes. 3 párrafos a la crisis política tras el estallido social, 21 párrafos para la violencia en las manifestaciones y solo 1 para las demandas sociales, detalló el diario Publímetro. La senadora Camila Vallejo recordó que no habló de la reducción al presupuesto de salud en plena pandemia. Y la diputada Gael Llomans calificó de oportunista el anuncio de urgencia al proyecto de ley del matrimonio igualitario, que su sector ha frenado desde 2017. El anuncio también disgustó a los sectores conservadores cristianos y evangélicos, cuyas toldas políticas ven como una traición y podría significar la ruptura de la coalición oficialista. Eso es lo que sucedía hoy. Última comparecencia ante medios de comunicación públicos en cadena nacional del presidente Piñera. Quedan 9 meses para que finalice su mandato. Vamos a hablar de ello con Paula Denis, miembro del Grupo de Apoyo de Presos Políticos. Nos acompaña desde Santiago. Paula, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. A usted muchas gracias. Paula, ¿cuántos presos políticos producto del estallido social hay en el país? Mira, existen distintas cifras, de hecho ha sido bastante polémico hace poco porque una candidata política había dicho que habían 2.500 actualmente. No, desde un comienzo hubieron 2.500 presos. Ahora tenemos distintas cifras, pero nosotros estamos esperando de que la Fiscalía entregue las cifras reales de cuántos presos políticos hay. Nosotros como organizaciones y familiares tenemos claridad porque tenemos un catastro, pero todavía estamos esperando que los organismos políticos, los organismos sociales entreguen esa cifra. ¿Ustedes cuál es la cifra que tienen que más se acercaría? Porque bien recordamos que hay presos, hay personas que han sido, a ver, me quedo por esta cámara, hay un grupo de personas que según la Fiscalía han sido procesadas, otras liberadas, otras que tienen casa por cárcel, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la cifra que más se acerca? Y esto es importante establecerlo, Paula, porque de hecho el presidente hoy lo reiteraba cuando le cerraba la puerta a la ley de indulto que se ha pedido tanto en las calles, que es que en el país no hay presos por pensar distinto. Sí, escuchábamos y lamentábamos bastante los dichos de Sebastián Piñera. De hecho, hoy día las manifestaciones eran que las familias de los presos políticos le pasaban la cuenta a Piñera. Mira, de cifras, como dije desde un comienzo, nosotros estamos esperando de que la Fiscalía y organismos nacionales se clarifiquen y nos digan. Pero no es la cifra de 25 presos en prisión preventiva, de hecho es mucho más. Y sin contar todavía a los compañeros que están con arresto domiciliario, con firma mensual y por todo Chile, no solamente aquí en Santiago. Claro. Y ya hay 22 condenados. Hay 22 condenados, ¿la mayoría son jóvenes, Paula? Sí, la mayoría son jóvenes, estudiantes y trabajadores con largas condenas. Tenemos condenas, por ejemplo, como la de Cristian Cayupán, que son 15 años. ¿Y por qué delito se le acusó a él para que se le condenara a 15 años de prisión? Mira, a él se le acusa de homicidio frustrado y de distintos delitos, pero cuando hablamos aquí en Chile de homicidio frustrado, tenemos ejemplos como el de Giordano Santander, que es donde un PDI armado con una metralleta dijo que él sintió el ánimo homicida de Giordano Santander
sin tener ninguna constatación de lesiones. Giordano Santander ahora está condenado a 5 años. Es un preso político de la ciudad de San Antonio. Todo eso lo que lleva además a pensar es cómo ha actuado, Paula, el sistema judicial chileno. Claro, mira, hay prisiones preventivas de 1 año y 7 meses, sin haber pruebas concluyentes. Muchas de las causas iban por ley de seguridad del Estado. Sabemos que hay una justicia que funciona de forma clasista y desmedida. Un carabinero hace poco que lanzó a un joven llamado Anthony por el río Mapocho, salió con arresto domiciliario parcial. Y tenemos, en el mismo caso, él fue acusado de homicidio frustrado, y tenemos a Giordano que sigue en cárcel, condenado a 5 años. Imagínate, el carabinero que se comprobó, porque además estaban todos los videos que lanza este jovencito al río Mapocho en Santiago, en este momento está entonces a punto de quedar en libertad por completo. Correcto, está con arresto domiciliario parcial. Entonces uno se pregunta, si todos vimos ese lanzamiento y fue claramente una intención, porque si un carabinero conoce las leyes, un carabinero, ¿quién mejor que ellos? Y ellos suponen que deben proteger y deben manejar todo el tema de las leyes, va y empuja a este joven que pudo haber muerto. Claramente ahí la figura de homicidio frustrado es clara. En el caso de Giordano, claramente no, porque aquí hay una acusación con un testimonio que dice que por su ánimo homicida. No hay ninguna constatación de lesión, entonces es desmedido el uso de la justicia para frenar un problema que es político. Claro, y el presidente Piñera decía que todas estas personas que están en la cárcel, producto de la independencia judicial, son responsables de haber cometido atentados incluso contra la propia infraestructura del Estado. Hemos visto también durante más de año y medio de ese estallido social que se comprobó, por ejemplo, que el lanzamiento de bombas Molotov no provino de los muchachos que estaban en la movilización social. ¿Qué ha pasado con esas investigaciones, Paula? Correcto, existen diversas investigaciones de montaje. Tenemos un caso que es bastante emblemático, que es el caso del Hotel Principado, donde habían carabineros intramarcha que incentivaban el lanzamiento de bombas Molotov a los jóvenes de la revuelta. Y este mismo carabinero, después que estaba infiltrado, testifica, y es la columna vertebral del caso, que es el carabinero David Gaete Beltrán, el cual estuvo ya acusado por situaciones de montaje en la operación Huracán y también por situaciones de tortura. Y esos son los testigos que presenta la justicia. Claro, bueno, por todo esto, el presidente Piñera en todo caso dice no hay ley de indulto, aunque se está avanzando en el Congreso en esa vía. El presidente dice que se opone. ¿Cuánto de lo que suceda en el Congreso será tomado de acuerdo a ese señalamiento que hace el presidente Piñera, Pablo? Nosotros primeramente creemos que la ley debe avanzar a la Comisión de Constitución, debe entrar, los políticos deben colocarle urgencia. La ley de indulto es una solución política que trabajaron la familia y el grupo de iniciativa para la libertad de todos los presos de la revuelta. Esa es la petición que tenemos, porque consideramos que no se puede escribir una constitución cuando existen vulneraciones de derechos humanos y presos políticos. Si no, no estaríamos hablando de una democracia. Además de que tenemos organismos internacionales que condenan lo que sucede en Venezuela, pero no condenan lo que sucede aquí en Chile. Así que hay que esperar entonces lo que realmente suceda. Sin embargo, con esto la despido. ¿Cuánto hay de expectativa en que realmente se convierta en una realidad? Mira, nosotros creemos que la calle es lo que se debe legislar, y la calle lo que está gritando es la libertad de todos los presos de la revuelta hasta que se promulgue esta ley. Entonces, ¿qué le pedimos a los políticos de Chile, a toda la clase política que buscó una solución dentro de la Constitución, pero que dejó a jóvenes encarcelados? Les pedimos que aprueben de forma inmediata y urgente la ley de indulto general. Y claramente que Sebastián Piñera no la vete. Y claramente que Sebastián Piñera, ¿qué, Paula? Esto último no se lo entendí. No invoque la figura del veto presidencial, que es como esta amenaza que está latente, porque él sabe lo que provocaría solamente con eso. La amenaza presidencial que ha mantenido, así como en las últimas oportunidades con el retiro del 10% de las AFP, que mantiene siempre la amenaza. Correcto, no, correcto. Por eso mismo necesitamos con urgencia que los políticos de Chile de verdad le den una solución política a todas las vulneraciones con la aprobación de la ley de indulto general.
Muchísimas gracias, Paula, por estas reflexiones. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Será hasta mañana. Sigan con nosotros. Después de 200 años, la gesta